CBC encontró huellas que confirman que ataques a ganado en el Dobio fueron producidos por un puma. Ahora le enseñan a la comunidad a alejar al animal sin lastimarlo. Resaltan trabajo de CBC en implementación de medidas para controlar el tráfico de madera y proteger los bosques. Junto al Ministerio de Ambiente se analizaron protocolos para la consolidación de la gobernanza forestal en el Pacífico. Estos invernaderos permitirán producir hortalizas y verduras a 2.500 metros de altura a pesar de las heladas. Se trata de un proyecto de seguridad alimentaria y conservación ambiental financiado por la CBC. Un experto de la corporación explica a agricultores de La Elvira cómo conservar los suelos y evitar la erosión al cultivar en ladera. ¿Qué está haciendo la CBC por los humedales? Les contamos. Y en nuestro segmento principal, la gestión del riesgo y cómo la planificación salva vidas. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches, bienvenidos al informativo CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un placer estar nuevamente con usted y por supuesto con todos los televidentes quienes en punto de las 7:30 cada martes se conectan con nosotros. Y Dali, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Vamos con las noticias. Funcionarios de la CBC acudieron a un llamado de la comunidad por la presencia de un depredador que habría atacado ganado en la zona rural del Dobio, a solo 2,5 kilómetros del casco urbano. Los expertos encontraron las osamentas de ganado atacado y las huellas que permitieron identificar al animal como un puma. A la comunidad se le dieron recomendaciones para evitar ataques sin lastimar al felino. Una vez más, funcionarios de la CBC en compañía de la UMATA acudieron al llamado de habitantes de zona rural del Dobio, quienes informaron sobre la presencia de un puma en la vereda Calle Larga a solo 2,5 kilómetros de distancia del casco urbano de esta localidad. Fueron encontradas huellas de aproximadamente 1 o 2 días. El funcionario de CBC experto en el tema manifestó que las huellas estaban casi intactas, por lo que se podía concluir que no llevaban mucho tiempo allí. También fueron hallados los restos óseos de varios ovejos, los cuales, según el propietario del predio, han ido desapareciendo. Ahora solo le quedan 3 de 20 que tenía. Aunque ya se habían presentado casos como estos en zona rural del Dobio, los pobladores afirman estar tranquilos porque aseguran que el puma no ataca animales grandes como el ganado vacuno y mucho menos a las personas. La comunidad ya es consciente de lo que representa la presencia de estos animales, sin embargo se les reitera que bajo todas circunstancias se deben preservar. Los pumas, al igual que los demás integrantes de la familia felina, cumplen una función vital en los ecosistemas. La CBC es una de las corporaciones autónomas que lleva el liderazgo a nivel nacional en la gobernanza forestal. Esto para buscar varios actores de la sociedad que privilegien la madera legal y eviten el tráfico. En Cali, el Ministerio de Ambiente y la corporación analizaron cómo consolidar la gobernanza forestal en el Pacífico. En las instalaciones de la CBC, el Ministerio de Medio Ambiente realizó la socialización de la estrategia y la implementación del proyecto de consolidación de la gobernanza forestal en la región Pacífico. Bueno, este grupo de gobernanza forestal que está armonizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está tratando de integrar a todas las corporaciones regionales para trabajar en varias líneas, implementar unos planes de conocimiento del territorio de la madera, clasificar la madera, y hacer los protocolos que están indicados para que tengamos un mejor control. Lo que busca el proyecto es consolidar la gobernanza forestal mediante la implementación de protocolos como evaluación de planes de manejo forestal, seguimiento y control a los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, control y seguimiento a la movilización de productos forestales y control y seguimiento a las empresas forestales. La CBC es una corporación que le está apuntando de manera permanente a la gobernanza forestal, tiene un equipo sólido de gobernanza forestal, le está apuntando también con el acuerdo departamental por el Valle del Cauca. La idea es que los entes territoriales en sus procesos de licitación lleguen a comprarle exclusivamente a quienes están reconocidos con este esquema. De esta manera pues podemos decir que la Corporación del Valle del Cauca es
una de las corporaciones líderes. La corporación viene trabajando en diferentes aspectos. La protección de los bosques. En el año 2013 se firmó el Pacto por la Madera Legal en el Valle del Cauca, que tiene como objetivo asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legalmente autorizadas y conocidas o con permisos de aprovechamiento forestal. Como parte de un proyecto financiado por el Fondo Participativo para la Acción Ambiental de la CBC, a 2.500 metros sobre el nivel del mar se han construido invernaderos que permitirán a las comunidades de la zona cultivar verduras y hortalizas para su propio consumo, algo que antes era imposible debido a las heladas. A un poco más de 2.500 metros sobre el nivel del mar están ubicados 4 pequeños invernaderos con los cuales la CBC busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades de la vereda La Cecilia, corregimiento Juntas, en el municipio de Ginebra. Es tratar que la gente que se encuentra en esos sitios, que son sitios estratégicos, que se encuentran dentro de la Reserva Forestal Sonso-Guava, que es tan importante para nosotros porque es una fábrica de agua, ellos puedan realizar sus actividades, pero de manera sostenible. La idea con estos invernaderos es conservar un cultivo bajo techo y protegerlos de las heladas que se presentan en esta región con condiciones climáticas fuertes. Las heladas predominan en horas de la noche, en las temporadas secas aún más, entonces los cultivos, la mayoría de cultivos al aire libre no pelechan en esta zona, realmente sufren demasiado, la gente pues, realmente no tiene cómo hacer de que estos cultivos puedan ser parte de su canasta familiar. Entonces lo que hacen es tener que ir hasta el pueblo a comprar prácticamente, introducirlos acá. Este proyecto, que ya se encuentra en marcha, tiene estimado en cada invernadero una producción trimestral de 200 kilos de tomate, 80 kilos de repollo, 40 kilos de arveja, 40 kilos de zanahoria, entre otras hortalizas y verduras. Los recursos que se invirtieron aquí son de la CBC, la asesoría propiamente es de la CBC, todo el tema de la interventoría, el seguimiento, la asesoría técnica y los recursos vienen por parte de CBC. Vemos que lo que hace la asociación de usuarios es receptar ese recurso e invertirlo aquí. Para la comunidad es un beneficio muy grande dado que tienen los cultivos que consumen a diario, tienen la opción de permanecer en la zona y ayudan al tema de conservación, ya que son cultivos limpios donde el agricultor no tiene que recurrir al uso de agroquímicos porque se encuentran bajo techo y aislados. Desde la vereda La Cecilia, en el municipio de Ginebra, Idalí Herrera, Informativo CBC. Nos vamos a una breve pausa y al volver, un experto de la CBC le enseña a agricultores de La Elvira cómo conservar los suelos y evitar la erosión al cultivar en ladera. Y en nuestro segmento principal, ¿qué es la gestión del riesgo y cómo la planificación salva vidas? Ya volvemos. Los hechos que cambian la historia también cambian el corazón. En la CBC te invitamos a celebrar la Navidad en paz con la naturaleza. Trae tu pesebre ecológico o canta un villancico ambiental. Haz parte de los hechos que cambiarán el mundo. Inscripciones del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2016. Más información en www.cbc.gov.co. En la CBC sembramos y trabajamos contigo, porque a tu lado sumamos hechos de paz con la naturaleza. Volvemos al informativo CBC. En el corregimiento de La Elvira, en zona rural de Cali, un experto de la CBC le explicó a los habitantes de la zona cómo se puede evitar la erosión y conservar la fertilidad de los suelos al cultivar en laderas. El corregimiento de La Elvira, localizado a 30 minutos de Cali, está ubicado en zona de reserva forestal, razón por la que la CBC como autoridad ambiental ha emprendido acciones en defensa sobre el uso del suelo en zona de ladera, buscando el mejoramiento de este valioso recurso. De esta forma ha iniciado una serie de capacitaciones para que los agricultores hagan un uso sostenible de este recurso natural no renovable. La idea es capacitar a las personas en el uso potencial del suelo, que pongan los cultivos en el sitio que deben de ser, los cuales van asociados a la precipitación, a la pendiente del suelo principalmente y al régimen climático y sobre todo pues al uso que la gente le dé del suelo. Lo más importante es para no dañar las tierras, ¿no? Para que los futuros hijos de nosotros puedan aprender a utilizarlos.
Es de recordar que los suelos son sistemas complejos y dinámicos y se constituyen en el componente fundamental del ambiente que cumple funciones y servicios ecosistémicos vitales para la supervivencia humana. El suelo no es un recurso renovable en la escala de tiempo humana. Un centímetro de suelo se demora en formar más o menos entre 400 y 1000 años. Por lo tanto, debe ser de mucho cuidado el manejo del suelo para que no se pierda la fertilidad natural que trae consigo. Actualmente en el Valle del Cauca la pérdida de los suelos es causada en su mayoría por erosión de procesos antrópicos o producidos por el ser humano, debido al uso y manejo inadecuado del suelo que conducen a la degradación de este valioso componente ambiental. Acá la problemática es que son cultivos limpios en zona de ladera y a la cual apenas llega una lluvia, pues entre cultivos, entre las eras, hay erosión, se lleva la fertilidad del suelo. También el uso del riego, no se deben utilizar aspersores por acá, porque la energía de la gota del agua me abre el gránulo de suelo y como las partículas más livianas pues son llevadas por la escorrentía una vez llueve. Y las partículas más livianas son las arcillas, que son la parte más fértil del suelo. De acuerdo a lo explicado por el ingeniero, los principales conflictos por el mal uso y manejo del suelo en zona de ladera son por los impactos ambientales en los monocultivos, la forma en que se realiza el riego, los cultivos limpios que dejan espacio entre surco como piña, tomate y lulo y el uso de los agroquímicos y la ganadería extensiva. Desde el corregimiento de La Elvira, municipio de Cali, Denis Alejandra Gómez, informativo CBC. Y hoy les presentamos nuestro segundo informe sobre los humedales del valle. En esta ocasión hablaremos de lo que la CBC hace por estos importantes ecosistemas. Como autoridad ambiental, la CBC desde el año de 1970 tiene antecedentes del trabajo que ha venido realizando en la conservación y uso racional de los humedales ubicados en el valle geográfico del río Cauca. A causa de esto, ha implementado diferentes acciones y gestionado recursos para su preservación. Uno es un programa de tipo educativo que se lleva a cabo a través de las diferentes unidades de Cuenca, transfiriendo conocimientos a las escuelas, a los estudiantes, llevando el conocimiento de qué es un humedal, para qué sirve, cómo desde nuestras casas, desde nuestros hogares podemos en las zonas rurales protegerlos. De esta forma, la CBC en el Plan de Acción 2016-2019 tiene destinados cerca de 4.000 millones de pesos en proyectos encaminados a la formulación e implementación de planes de manejo en pro de la conservación de los humedales, ya que son los ecosistemas más amenazados como consecuencia de actividades humanas como la agricultura intensiva, la ganadería, la urbanización, las quemas y la contaminación que impactan su entorno. Se hacen aportes de recursos económicos para que se hagan limpiezas. Esas limpiezas se realizan con ONGs y también se canalizan a través del Fondo Participativo para la Acción Ambiental. Los recursos de la CBC en la protección de los humedales están invertidos en la recuperación hidráulica y en algunos casos geomorfológica de estos ecosistemas, en la limpieza del llamado espejo de agua cuando es invadido de maleza acuática, en capacitaciones a los pescadores, las alcaldías, grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales, en estudios de conservación de fauna y flora y en la repoblación con peces nativos como el bocachico, el bagre y la zabaleta. La CBC posee 5 centros de educación ambiental. En uno de ellos, el ubicado en Huacas, en el municipio de Bolívar, se reunieron expertos en educación ambiental para dar un nuevo enfoque a las estrategias y métodos buscando llegar mejor al público. La corporación viene trabajando en el tema de fortalecimiento de las estrategias educativas de sus centros de educación ambiental. En esta ocasión se estudiaron y se hicieron algunos ajustes a las estrategias implementadas en el Centro de Educación Ambiental Huacas, ubicado en el municipio de Bolívar, lugar donde se encuentra el embalse Sarabrut. Estamos haciendo una revisión de los programas educativos, de la oferta educativa ambiental que ofrece a los visitantes y también haciendo una revisión pues, a su funcionamiento. Este Centro de Educación Ambiental fue creado con el fin de proporcionar un espacio idóneo para la realización de diferentes actividades educativas de las entidades u organizaciones, quienes a su vez tuvieran la oportunidad de disfrutar del contacto directo con la naturaleza. Fundamentalmente aquí en Huacas se está trascendiendo a la comunidad en el tema de uso adecuado del recurso hídrico. Se está potencializando la labor de información y educación en los diferentes centros de educación ambiental que circundan la zona, corregimientos de La Tulia y Primavera,
y también a estudiantes de universidades e instituciones educativas del resto del departamento. Es una manera de enseñar a los espectadores a valorar todos los recursos que la naturaleza les ofrece y que en ocasiones por la acción desmesurada del hombre se han visto disminuidos. Para que la gente introyecte los conceptos de sostenibilidad, para que vean de una forma vivencial lo que son las diferentes situaciones ambientales que afectan el entorno de los centros de educación ambiental y de las áreas donde habitan los diferentes actores sociales. La corporación continuará con el proceso de fortalecimiento de estas estrategias en los diferentes centros de educación que tiene el departamento. Además de Guacas, El Topacio, San Emigdio, La Teresita y Buitre de Ciénaga, cuentan con la mejor infraestructura, personal totalmente capacitado para recibirlos y una inmensa riqueza natural que brindará una gran experiencia a todos sus visitantes. En nuestra agenda CBC les recordamos que la distinción Halcón de Oro será entregada a quienes presenten las mejores iniciativas ambientales realizadas en el último año en el Valle del Cauca. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de noviembre de 2016. Presenta tu trabajo ambiental. Más información en la página www.cbc.gov.co o en el teléfono 331-0100, extensiones 1449 y 1428. Nos vamos a un breve corte y al volver, ¿qué es la gestión del riesgo y cómo la planificación salva vidas? Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y ya para nuestro segmento principal hablaremos sobre la gestión del riesgo y cómo la planificación salva vidas. Para esto, para explicarnos todos estos conceptos, tenemos con nosotros a Omar Alberto Chávez Moncayo. Él es ingeniero civil de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Ingeniero, bienvenido nuevamente al informativo CBC. Gracias por la invitación y aquí estamos para compartirles lo que ha sido la experiencia en estos 34 años de funcionario de la entidad. Bueno, ingeniero, esta frase la conoce muchísima gente, pero muy poca en realidad sabe de qué se trata. ¿Qué es la gestión del riesgo? Si el riesgo es la cuantificación de las pérdidas probables ante la ocurrencia de un evento potencialmente peligroso, la gestión del riesgo es todo aquello que le apunta a el conocimiento del riesgo, a la reducción del riesgo y al manejo del desastre con miras a ofrecer mejor calidad de vida, seguridad para sus habitantes y sus viviendas y propender por un desarrollo sostenible. Usted nos habla de varias cosas: prevención del riesgo, atención del riesgo, manejo del desastre. Digamos que esos son ya palabras mayores y uno sí ha escuchado hablar del tema. Pero ¿quiénes participan ahí? Y, por ejemplo, particularmente la CBC, ¿qué tiene que ver? Bueno, a ver, la gestión del riesgo, consecuente con la ley 1523 que aparece en el año 2012, vincula a la gestión no solamente a la institucionalidad nacional, regional, local, sino también a los habitantes. Todo mundo tenemos que aportar frente a la gestión del riesgo. Y nosotros como entidad ambiental, pues desde luego, tenemos que reconocer que somos la entidad que conoce mayormente el territorio y podemos insumar desde ese conocimiento elementos e información que les sirva a los entes territoriales para el dimensionamiento de ese conocimiento y de esa reducción. Bueno, en este orden de ideas es importante decirle a la comunidad de qué forma se trabaja en la articulación, de qué forma se hace la articulación de estas instituciones para trabajar la gestión del riesgo en el departamento del Valle del Cauca. Bien, a nivel departamental, el escenario por excelencia para trabajar la gestión del riesgo es el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo, cuya coordinación, pues desde luego, está en la gobernación. Es ahí en donde se convoca a todas las entidades, de una o de otra manera, a que participen y de manera coordinada
busquemos trabajar en pro de brindar esa oportunidad de que la comunidad cada día ojalá pudiera tener menos riesgos en el contexto o en la implementación de su desarrollo. En marzo del 2014, un derrumbe en la vía Tenerife provocó la muerte de 2 personas. Este año se ha vuelto a presentar deslizamientos y la autoridad ambiental ha hecho recomendaciones para evitar una nueva tragedia. La vía que comunica a los habitantes de las veredas que pertenecen al Cañón del Chinche, zona rural de Palmira, desde el año 2014 se han visto afectadas por un derrumbe que incluso ocasionó la muerte de 2 personas en marzo de ese año, además de la destrucción de una vivienda y la obstrucción total del corredor vial. Actualmente en el sector se siguen presentando deslizamientos, lo que llama la atención de los comités de gestión del riesgo. Debido a la ola invernal que se está presentando en este momento, ese sector es bastante lluvioso, donde han habido algunos desprendimientos de rocas y en este momento pues hay bastante tierra suelta que donde se presenten precipitaciones altas vuelve a taponarse la vía. Ante esta situación, se han hecho recomendaciones tales como restringir en algunos horarios el tránsito vehicular, monitorear de manera permanente la zona, sobre todo en temporada de lluvias, pues la escorrentía puede incrementar la amenaza de más deslizamientos. La saturación del suelo hace que las laderas de las montañas se derrumben, contribuyendo a la formación de crecientes súbitas y violentas al bloquear el cauce de los ríos o quebradas, por lo cual la ubicación de viviendas en las márgenes de los ríos y zonas de ladera inestables son consideradas de vulnerabilidad y de riesgo. Bueno, estas son muy buenas recomendaciones para toda la comunidad, pero ingeniero, demos algunos ejemplos de cómo trabaja la CBC exclusivamente en este tema. Bueno, a ver, yo pienso que en este programa lo más importante es reconocer que en la gestión del riesgo hay intervenciones estructurales y no estructurales. Las intervenciones estructurales tienen que ver con todo lo que que alude a las obras de ingeniería. Y las no estructurales, que son las intervenciones blandas, tienen que ver con todo lo que hace alusión a la reglamentación del uso del suelo. En ese sentido, la CBC, uno de los fuertes que hoy en día cumple en términos de su función es asesorar a las administraciones municipales en el tema y la inclusión del tema en el ordenamiento territorial. Es ahí en el ordenamiento territorial en donde nosotros mayormente podemos asesorarlos a efecto de que se identifiquen las mejores áreas, por ejemplo, para las áreas de expansión urbana. Y para aquellas que ya teniendo riesgo, entonces tratar de proponer las obras de mitigación correspondiente. Pero es ahí, en ese aspecto de la asesoría y lógicamente de la concertación de los planes de ordenamiento territorial, en donde a mi criterio es en donde podemos focalizar más este tema de la gestión del riesgo. En los últimos días se han presentado derrumbes y deslizamientos. Vimos en el noticiero la autopista Cali-Medellín, vimos también sismos fuertes en Italia, antenoche 2 sismos menores en Colombia. Entonces, ¿cómo se aplica la gestión del riesgo en estos casos? Cuando ya sucede un evento potencialmente peligroso, los procesos de la gestión del riesgo, que como ya los mencioné, incluyen el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo del desastre. En este caso, por ejemplo, cuando suceden ya las situaciones, viene a aplicarse el concepto del manejo del desastre. Y ese manejo del desastre no es caprichoso, espontáneo, sino planificado. De alguna manera es trabajar previo al desastre para que todas las entidades de socorro y sin desconocernos nosotros podamos participar de ese evento que es doloroso, para que lo que se pueda brindar sea coordinado en virtud de disminuir en esas condiciones mayores afectaciones. Ingeniero, ¿creeríamos nosotros entonces que estos cambios de clima también inciden en la gestión del riesgo? Claro que sí, es que, por ejemplo, hablando de los deslizamientos, las crecientes de los ríos y sus inundaciones, todo proviene de la lluvia. Y si estamos en temporada invernal,
La lluvia es el detonante de los deslizamientos y de las inundaciones. Por lo tanto, este momento en que estamos en el segundo periodo, en el segundo semestre del año, es, digamos, el periodo lluvioso, uno de los 2 periodos lluviosos en el año en nuestro territorio. Y tenemos que estar muy prestos a estas situaciones para que en donde se conoce que suceden estos eventos, pues hayan acciones que minimicen la posibilidad de afectaciones o incluso pérdidas de vidas humanas. En diferentes conferencias yo lo he escuchado a usted hablar sobre los riesgos son consecuencia del uso y ocupación insostenible del territorio y de un aprovechamiento insostenible de los recursos naturales. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, son 2 cosas. Los ríos creemos que solamente son el cauce que normalmente estamos acostumbrados a mirar, y no es así. Cuando el agua no cabe dentro de un cauce, sale a ocupar los terrenos marginales. Y si nosotros construimos sin habilitar previamente eso, pues nos vamos a ver abocados a sufrir las consecuencias. Y de ahí que lastimosamente la comunidad dice, el río me está afectando, se me metió el río, cuando, digamos, la razón sería, usted se fue a meter dentro de una área que le corresponde a ese río. Igualmente, entonces, el aprovechamiento de los recursos naturales, por ejemplo, el corte de madera, para decirlo de alguna manera, podría llevar al traste con el efecto de esponja que hace esa cobertura vegetal sobre una cuenca, de retener las aguas cuando está lloviendo. Si ese efecto de retención se pierde, entonces lo que nosotros ante una lluvia debemos esperar es que en la parte baja se estén presentando inundaciones cada vez más grandes con mayores afectaciones. De ahí que el aprovechamiento insostenible de los recursos naturales va a contribuir a esos efectos de afectación a la comunidad. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nos quedó muy claro que es la gestión del riesgo y todas las recomendaciones. Gracias por venir. Con mucho gusto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También puede seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.